lugar, esta pandemia tornó evidente o palpable que el derecho a la salud es una necesidad pública. Necesidad pública que este instituto, definido por el doctor Villegas como aquellas necesidades que nacen de la vida colectiva, se satisfacen mediante la actuación del Estado y son de imposible satisfacción mediante esfuerzos aislados. Hasta el momento en que el virus ingresó a nuestro país, la discusión se circunscribía en reducir o no reducir la intervención del Estado para el tratamiento de las necesidades. Otros sectores de la ciudadanía pensarán por su parte si realmente es una necesidad pública. Sin ahondar en esta discusión, la cual excede el marco de esta presentación, corresponde a los fines de esta exposición preguntarnos cómo actuaron los diferentes estados para hacer frente a esta necesidad pública manifiesta ante esta pandemia. En grandes líneas podemos diferenciar aquellos países que tienen una fuerte presencia del Estado, de otros que recién ante este conflicto empezaron a intervenir, y otros que pese a decidir no intervenir, igual tuvieron que afrontar gastos para hacer frente tanto a la pandemia como a sus consecuencias. Así las cosas, resulta evidente que en el marco de esta pandemia, donde la vida de las personas y la salud es una necesidad pública que requiere la intervención del Estado, y en el marco del cual el poder de policía, es decir, aquella facultad de regulación del Estado para limitar derechos, no está en discusión, es necesario recordar que esta pandemia no solo propagó un virus, sino que además, ante la inexistencia de vacunas o tratamientos que permitan enfrentarlo, resultan acertadas algunas medidas políticas de contención sanitaria que restringieron la circulación de individuos y que por otro lado afecta a la actividad productiva como a la actividad económica, así como a la faz de consumo de esas actividades. Sin perjuicio de ello, al menos en nuestro país, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el decreto 260 del 2020, junto a sus modificaciones y complementarios, amplió la emergencia en materia sanitaria establecida en la Ley 27.541 y adoptó una serie de medidas positivas tendientes a afrontar los efectos de la pandemia. Dentro de ellos, no solo el aislamiento social y preventivo, sino también la disposición de créditos, algunos beneficios fiscales, e incluso hasta la absorción de hasta el 50% del salario de las trabajadoras y los trabajadores del sector privado. Dicho de otra manera, y haciéndome un poco propias las palabras del expresidente de la República Vecina de Uruguay, Pepe Mujica, muchos países se dieron cuenta en este contexto que el Estado pasó a ser importante, dejando de lado reglas fiscales, equilibrio fiscal, y empezaron a invertir en salud. Salud que hace unos años para nosotros era una necesidad pública y prioridad del Estado, que luego fue un problema del mercado, y que ahora vuelve a resignificar para nosotros una verdadera prioridad. Mientras que para otros países, recién ahora empieza a tener un significado como necesidad pública. Ahora bien, ¿cómo afrontan los estados sus necesidades? Para llevar adelante sus objetivos, los estados necesitan recursos. Justamente el conjunto de operaciones que realiza el Estado a fin de obtener estos recursos es la actividad financiera del Estado. ¿Cuáles son las formas posibles de generar ingresos públicos? Crédito público, explotación de propiedades del Estado, entre otras, y los tributos. Aquellas prestaciones exigidas generalmente en dinero por parte del Estado en virtud de su poder de imperio, para atender no solo las necesidades, sino también realizar los fines políticos, económicos y sociales. Excede a esta exposición el tratamiento sobre la cuestión de creación de tributos con el propósito de generar recursos, tema que por otra parte va a ser tratado por otro panelista, pero sobre el particular sí me limitaría a decir que dichas normas tendrán plena validez siempre y cuando se respete el procedimiento de formación y sanción de leyes previsto en la Constitución Nacional. Asimismo, también cabe referir que en el caso, ante un problema ante los tribunales, también podríamos encontrar una favorable acogida, porque en un rápido repaso por la historia jurisprudencial de los últimos años de la Corte Suprema en materia de emergencia económica, se han convalidado distintas leyes ante estados de emergencia económica de características mucho menores a las que nos toca atravesar en
fin 2019-2020. A modo de ejemplo, y sin adentrarme en el marco del derecho administrativo, cabe recordar fallos como Peralta, Videla Cuello del 90, Smith del 2002, Bustos del 2004, entre muchos otros. Ahora bien, más allá de la creación de una nueva ley o de que se persiga el cumplimiento de las leyes ya existentes, el problema para mí radica en la información con la que cuentan los estados al momento de perseguir el cobro del tributo hacia aquellos sujetos que son tenedores de grandes fortunas y quienes poseen estructuras altamente sofisticadas para eludir y o evadir tributos. Es sobre este aspecto que voy a circunscribir mi exposición. Mi propuesta es que ante este contexto mundial, donde todos los países se vieron obligados a tener que destinar recursos para enfrentar un enemigo invisible y común como es el COVID, considero que es el momento propicio para incorporar en la agenda del derecho tributario a nivel mundial una discusión que empezó hace tiempo, que radica en contar con un registro internacional financiero a fin de obtener información que permita identificar los grandes capitales. Ahora bien, ¿por qué es importante este registro? Existe un proyecto elaborado por miembros y académicos de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalía Corporativa Internacional, quienes han declarado que los sistemas tributarios fomentan la desigualdad social, ya que se sostienen más de los aportes de las personas humanas o de los pequeños contribuyentes, mientras que los pocos que concentran las grandes fortunas buscan formas o estructuras para evadir o eludir los tributos. En este contexto, esta comisión independiente destaca que casi la mitad del comercio mundial tiene lugar entre matrices o filiales de empresas transnacionales y el sector de servicios, y que ellos representan la mayor parte del Producto Bruto Interno Mundial. Además, dentro de los antecedentes de este proyecto, han informado que 7,6 billones de dólares, ¿sí? Billones de dólares, se encuentran en paraísos fiscales, los que equivalen al 10% del Producto Bruto Interno Mundial, oculto en depósitos, acciones, bonos y o fondos de inversión. Gran parte de esta riqueza está ubicada en paraísos fiscales, concentrada en empresas fantasmas, las cuales tuvieron un solo objetivo, que es no lograr ser localizadas. Uno de los integrantes de esta comisión ha analizado esta situación y ha señalado que estos paraísos fiscales son un motor clave en la desigualdad mundial, ya que ayudan a las multinacionales a eludir impuestos y a que individuos que concentran la mayor capacidad de riqueza las oculten. Este no es un debate que haya nacido en el marco de esta pandemia. Podemos observar en los últimos años que las prácticas tributarias abusivas han impulsado a varios gobiernos a investigar estas corporaciones, aunque han dejado a trasluz también que muchas de estas estructuras complejas fueron el resultado de una competencia entre gobiernos por atraerlas. La existencia de paraísos fiscales que ofrecen tasas bajas o nulas, zonas económicas especiales con generosos beneficios tributarios, además vienen acompañados de una falta de transparencia, al ofrecer la confidencialidad de las empresas, a fin de evitar que el resto de los países puedan verificar estas maniobras. Cuando este secreto se combina con exenciones especiales, atrae y facilita no solo el lavado de dinero, sino una gama de actividades ilícitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados no logren acceder a esta recaudación obliga a tener que elegir entre el recorte de servicios públicos esenciales o bien una mayor presión tributaria, profundizando así la desigualdad en la distribución de los ingresos. ¿Cuál sería el beneficio de este registro? La propuesta de la Comisión es crear un registro internacional financiero de los titulares reales de las empresas, cuentas bancarias y propiedades. Los beneficios serían permitir medir y comprender la desigualdad de la riqueza, ayudando a promover una tributación más adecuada en torno a las desigualdades entre los distintos países, tanto desarrollados como los que están en vía de desarrollo, así como un fin también a la impunidad cuando se esconde riqueza con un único fin, que es evadir al fisco. Asimismo, esta información permitiría no solo limitar la evasión fiscal, sino también el lavado de dinero. A los fines de llevar a cabo esta propuesta, ¿qué se requeriría? Bueno, en primer lugar, que los estados divulguen públicamente los incentivos y ventajas tributarias que ofrecen a las transnacionales,
y así evitar los acuerdos secretos que fomentan además la corrupción y el favoritismo. Asimismo, es requisito que este registro sea articulado por una organización a nivel mundial, donde están representados todos los países, tanto los países en desarrollo como los países desarrollados. Como les dije hace un rato, este debate no es nuevo, y como antecedente sobre la importancia de la tributación, la transparencia y sobre todo la cooperación tributaria internacional, podemos destacar lo siguiente. En primer lugar, la Agenda 2030 y los 17 Objetivos para el Desarrollo Sostenible adoptada en el año 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Dentro de ese marco se definió claramente que los tributos son uno de los mecanismos básicos de financiación para el logro de los distintos objetivos, en donde la cooperación tributaria internacional es esencial. En el segundo punto podemos nombrar que existe un comité de expertos en cooperación internacional en cuestiones de tributación, quienes han expresado que la tributación es una de las principales vías a través de las cuales pueden movilizarse recursos y destinarlos a la inversión. Y por otro lado, dentro de la agenda de la acción de Addis Abeba, que refiere a los medios de financiación para lograr el desarrollo y la implementación de aquellos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, se reconoció que sería fundamental disponer de muchos más recursos nacionales públicos, y que para ello se necesitaba, entre otros aspectos, reforzar la cooperación internacional, fortalecer la transparencia de la tributación, de la información, y además fortalecer el intercambio automático de información fiscal entre los distintos estados. Claro que la propuesta de este registro no es el único intento por evitar la competencia tributaria deslegal o las prácticas abusivas. Dentro de otros intentos podemos encontrar los proyectos de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, dentro del cual han creado el Foro Global sobre la Transparencia e Intercambio de Información, así como han trabajado en otro proyecto como es el proyecto BEPS, que lucha contra la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios. Sin embargo, lo cierto es que la mayoría de los países miembros de la OCDE pertenecen a los países desarrollados, y es por lo cual no serían el organismo ideal para poder lograr este registro. En torno a esto, es que la Comisión y junto a los países en desarrollo han insistido con lograr que la responsabilidad principal o primaria en materia de cooperación tributaria internacional recaiga en la ONU, es decir, un organismo mundial. En resumen, y a fin de evitar confusiones, no se quiere ir en contra de la competencia internacional. Lo que se quiere ir en busca de la competencia internacional basada en beneficios tributarios leales y no desleales como los que tenemos hoy en día. Por otro lado, recientemente este tema abre un abanico de temas por descubrir, seguramente. Estoy viendo la cara de algunos que abren ese debate. Pero sobre el caso de nuestro país en particular, quiero destacar que desde abril de este año, la AFIP ha tenido un avance normativo importantísimo a los fines de la transparencia de la información. En efecto, mediante la Resolución General 4697 del 14 de abril del 2020, se modificó el régimen de información al que se encuentran obligados los residentes en el país, a fin de exigir la identificación de los beneficiarios finales, que permitirá conocer quiénes son las personas humanas detrás de cada sociedad que opera en el país, sino también de las controlantes, y la exigencia de información sobre rentas pasivas, es decir, las que obtienen los sujetos locales por sus actividades en el exterior. Ahora bien, esta decisión de la Argentina es un avance fundamental para que el fisco cuente con mayor información, pero lo cierto es que a fin de que la misma sea replicada en otros países y el resultado de esto no sea contraproducente, es decir, evitar que las empresas opten por no radicarse en este país, es que resulta necesario el avance a nivel mundial de un registro que permita la cooperación internacional y la obligación no solo en algunos países, sino uniformemente en todo el mundo.